Ahora sí. Bienvenidos, bienvenidas a esta bonita mañana, el segundo día del evento latinoamericano de difusión del mindfulness, que es un evento 100% gratuito y que ha nacido de la necesidad de difundir el mindfulness a nivel de Latinoamérica, que todavía le falta, la verdad que sí. Y el día de hoy tenemos grandes ponentes, ¿sí? Uno de ellos es quien está ahorita conectado y ahorita presentando, que es el doctor Juan Manuel Santiesteban Negroe. Es una gran persona, fue docente mío en la maestría de Conciencia Plena Aplicada. Maestría, por cierto, que ha motivado a que este evento se realice, ¿sí? Les doy una breve presentación de él. El doctor Juan Manuel es doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sí? Realiza investigaciones enfocadas al bienestar de las personas, es profesor de posgrado, terapeuta, socio fundador de Human Quality Research, ¿sí? Y un gran autor, déjenme decirle que es un gran autor. Yo tengo aquí un librito, ahí no sé si lo ven, ¿sí? Escrito por él mismo, incluso con una dedicatoria que tuvo la amabilidad de poder hacerla el día de que celebramos nuestra graduación en la maestría. Entonces, creo que no hay mayor presentación que decirles que es una gran persona, un terapeuta al cual admiro muchísimo y su amplio conocimiento en verdad va a ser una gran cosa el día de hoy. La verdad que sí, no creo que tenga mejores palabras para decirlo. Los dejo con esta gran persona. Doctor Juan Manuel, por favor, de ahí te encargas tú. Muchísimas gracias, Javier. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí contigo. También vi por ahí algunas caritas conocidas de esa maravillosa generación en donde estabas tú, de gente también muy valiosa, muy bella. Entonces, pues muy agradecido y feliz de amanecer de esta forma, ¿no? Con ustedes y platicar del tema que más me gusta, que es el mindfulness, atención plena, conciencia plena. Y bueno, pues vamos a empezar. Espero que les guste este tema y esta ponencia tanto como a mí. Me gusta hablar de esta variable. Em, bueno, pues siempre, quienes me conocen, siempre me gusta iniciar primero la práctica antes que la teoría. Prefiero que lo vivamos, que lo experimentamos y ya después discutimos y platicamos acerca de este tema. Entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es un ejercicio breve, una práctica de atención en la respiración, hacer una meditación de atención en la respiración. Si alguien de ustedes por ahí tiene un zafu, un banquito de meditación, este es el momento ideal para utilizar su material. Y si no, yo con mucho gusto les voy a estar guiando para que tomen su postura normal en una silla normal de trabajo. Lo primerito que hay que hacer es mantener nuestra espalda erguida, nuestra espalda derecha, sin recargarte en el respaldo de tu asiento. A veces esto es muy relajante y no queremos seguir ahí el sueño, quedarnos dormidos o dormidas, ¿no? Durante el ejercicio. Entonces no hay que recargarnos en el respaldo y vamos a plantar firmemente nuestros pies al ancho de caderas sobre el piso para ganar equilibrio y estabilidad. Y vamos a empezar ahora a relajar nuestros músculos clásicos de tensión. Empieza por relajar los músculos de tu cara. Si estás arrugando tu frente o frunciendo el entrecejo, deja de hacerlo. Si estás apretando tus dientes, relaja tu mandíbula. Incluso puedes hacer un masaje en tu mandíbula. Lo mismo con tu cuello. Si sientes dolor o tensión, puedes hacer un masaje en tu cuello, mover tu cabeza hacia un lado, hacia el otro lado. Si sientes tensión o dolor en tus hombros y sientes que suben por el dolor y la tensión, deja que bajen suavemente con la gravedad. Relaja tus hombros, relaja tu cuerpo. Puedes asentar brazos en descansabrazos o puedes asentar tus manos en tus muslos, en tu regazo.
con tus palmas hacia arriba o hacia abajo, como te acomode más. Y ahora sí, una vez que tengas tu espalda erguida, tus músculos relajados, vas a cerrar tus ojos y vas a hacer dos respiraciones profundas. Inhala por tu nariz y exhala por tu boca. Una más. Inhala por tu nariz. Exhala por tu boca. En esta meditación de atención en la respiración, vamos a estar trabajando a lo largo de dos etapas o dos fases. En la primera de ellas, simplemente vas a descansar tu atención en esa expansión de tu abdomen al inhalar y contracción de tu abdomen al exhalar. En la segunda fase te voy a estar guiando para que puedas centrar tu atención en aquel roce del aire, de la respiración con tu cuerpo. Tal vez lo puedas sentir en tus fosas nasales o en el labio superior. Comencemos con la primera etapa. Simplemente descansa tu atención en esa sensación de tu abdomen de expandirse cuando inhalas y contraerse cuando exhalas. Nota cómo tu abdomen se expande al inhalar y se contrae al exhalar. Simplemente cómo se expande y cómo se contrae. Cómo se expande y cómo se contrae. No intentes cambiar el ritmo natural de tu respiración. No importa si tu respiración es larga o corta, o profunda o superficial. Simplemente nota los movimientos de tu abdomen cuando respiras normalmente por tu nariz. Deja que tus pensamientos surjan y se desvanezcan. Deja que los sonidos lleguen y se vayan, mientras regresas tu atención a esa expansión y contracción de tu abdomen al respirar. Segunda etapa. Ahora vas a centrar tu atención en aquel roce del aire de la respiración con tu cuerpo. Podrás sentirlo tal vez en tus fosas nasales o en el labio superior. Simplemente nota cómo se siente el aire cuando roza con tu piel al inhalar y cuando roza con tu piel al exhalar. Tal vez
Si pones mucha atención, puedas notar un sutil cambio en la temperatura del aire, cómo entra un poco fresco, se calienta en tu cuerpo y sale un poco más tibio cuando exhalas. Cada vez que tu mente viaje al pasado, a los recuerdos o al futuro, a los planes, preocupaciones, simplemente usa el ancla de la respiración para volver al momento presente. Simplemente regresa a ese roce del aire, de la respiración con tu cuerpo. Ahora, poco a poco, muy sutilmente, vamos a ir saliendo de esta meditación. Empieza por regresar tu atención al lugar en donde estás, a los sonidos que te rodean. Empieza a mover los dedos de tus manos, los dedos de tus pies, estira tu cuerpo. Si tienes ganas, bosteza y cada quien a su propio tiempo, a su propio ritmo, va a ir abriendo los ojos. Y bueno, esa es una herramienta por ahí básica del mindfulness, de la atención plena. Es una herramienta que nos puede recordar que siempre que nuestra mente se vaya al futuro o al pasado, siempre podemos usar el ancla de la respiración para volver al presente. En ocasiones nos puede traer el beneficio de tener una mente más calmada, más tranquila y más concentrada. Por eso me gusta hacer este tipo de ejercicios antes de alguna clase o de alguna conferencia, por ejemplo. Ya vivimos en carne propia cómo se siente esto de intentar hacer un poquito de atención y conciencia plena. Ahora vamos a hablar acerca del tema. Vamos a discutir acerca de este tema. Primero que nada, para esta plática, pensaba que podíamos tocar algunos temas bastante interesantes. Por ejemplo, primero vamos a hablar del mindlessness o del anti-mindfulness, digamos, que a veces nuestra naturaleza de la mente nos lleva a estar fuera del momento presente, a rumiar pensamientos, a intentar evitar experiencias incómodas, lo cual es opuesto a la atención plena, al mindfulness. Después vamos a intentar definir esto que acabamos de hacer y experimentar del mindfulness. Vamos a revisar el sustento científico y las investigaciones científicas que se han hecho al respecto. Y finalmente, para ver alguna de las aplicaciones que tiene esta variable, no solamente en investigación, sino también en clínica, vamos a revisar la terapia cognitiva basada en mindfulness para la depresión. Comencemos con nuestro primero de los temas, la naturaleza de nuestra mente.
Nuestra mente tiende a hacer tres cosas de forma perfectamente natural, de forma perfectamente normal, que es vivir en piloto automático, rumiar nuestros pensamientos y evitar experiencias que son incómodas para nuestra mente. Vamos con el primer tema, vivir en piloto automático. Normalmente, el lenguaje ha sido algo que nosotros como especie humana hemos aprovechado bastante. De hecho, si no fuera por el lenguaje, la civilización no tendría estos niveles de tecnología que tenemos ahora, de cultura, de ciencia, de desarrollo. Sin embargo, el lenguaje también es responsable de algo que no es tan positivo, que es llevar nuestra mente fuera del momento presente. A veces nuestro cuerpo está en el momento presente, actuando de forma automática, mientras nuestra mente y nuestros pensamientos están en todos los lugares y todos los momentos, menos en donde estamos y en lo que estamos haciendo. A veces estamos hablando con alguien y en vez de escuchar a la otra persona, estamos pensando qué le vamos a contestar, si dejé algo en la cocina, en la estufa, en el fuego, o si tengo mañana que hacer otra cosa. Y estamos tal vez no atendiendo el momento presente, sino recordando o planeando hacia el futuro. A veces nuestro cuerpo, como vemos aquí en la tercera imagen, está separado de nuestra mente y es el cuerpo el que está en el momento presente haciendo las cosas de forma automática. Entonces, a veces con el lenguaje viajamos al pasado o al futuro mientras nuestro cuerpo está solito haciendo todo en automático en el presente. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál sería, digamos, el peligro de todo esto? Bueno, normalmente cuando nuestra mente no está en el momento presente, perdemos esta capacidad que todos tenemos de disfrutar del momento, de disfrutar de la vida, de sentirnos satisfechos y felices. Ya sea que estemos viendo una película en Netflix, ya sea que estemos comiendo helado o chocolate o algo que nos guste, o ya sea que estemos viendo alguna plática o alguna conferencia de mindfulness, si lo estamos haciendo en piloto automático, pues no lo vamos a disfrutar tanto como si toda nuestra atención, toda nuestra concentración estuviera en esa actividad que estamos realizando. Sea cualquier cosa, mientras más conscientes seamos del momento, más lo vamos a disfrutar y más satisfechos o satisfechas vamos a estar con esa actividad. Una investigación que les quiero compartir se me hizo muy interesante de Killingsworth fue que se le preguntaba a muchas personas de diferentes países, eran miles y miles de personas que participaron, se les preguntaba en momentos arbitrarios, ¿no? En este momento, ¿te sientes feliz? Y hacían una escala, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué tan feliz te sientes? En este momento, tu mente está centrada en el presente, realmente estás siendo consciente de lo que estás haciendo ahora, igual, en una escala del 1 al 10. Y lo que se dieron cuenta fue que aquellos que realmente estaban poniendo atención del momento presente solían sentirse más felices que las personas que tenían una mente que estaba divagando, ¿no? En fantasías, recuerdos, preocupaciones, planes. Esto es perfectamente entendible, ¿no? Digamos. Sin embargo, algo que llama mucho la atención es que incluso si nosotros estamos pensando en cosas placenteras o agradables, incluso cuando nuestra mente se divaga y se va en estos pensamientos agradables y placenteros, no llegamos a sentir el mismo nivel de felicidad y satisfacción que cuando estamos en el momento presente, aunque ese momento no sea tan agradable y satisfactorio. En la segunda gráfica que tenemos por acá, podemos ver cómo es que los niveles más bajos de felicidad es cuando nuestra mente está divagando en pensamientos que son desagradables. Cuando nuestra mente divaga en pensamientos neutrales, tampoco alcanzamos grandes niveles de felicidad. Incluso cuando nuestros pensamientos son placenteros, pues si nuestra mente está divagando, no vamos a estar tan satisfechos o satisfechas o contentos o contentas que cuando nuestra mente realmente está en el aquí y ahora, cuando está en el mismo lugar que nuestro cuerpo, en el aquí y en el ahora. Entonces, otra característica
perfectamente natural que tiene la mente de todos nosotros es rumiar los pensamientos. El término rumiar, si ustedes se lo están imaginando, sí, sí viene de las vacas, cuando están masticando una y otra vez la comida. Nosotros mencionamos, esa vaca está rumiando su comida, ¿no? La mastica una vez, la mastica dos veces, la regresa y la vuelve a masticar. Bueno, pues de ahí los psicólogos tomaron el término porque les gustó rumiar, porque lo mismo hacemos con los pensamientos. Los masticamos en un lado, los volvemos a masticar en otro, parece que ya nos los pasamos, pero los volvemos a masticar y le damos vueltas y vueltas al mismo pensamiento una y otra vez, ¿no? Y en especial cuando necesitamos descansar y al día siguiente tenemos algo importante que hacer, ahí es cuando nuestra mente dice, es hora de rumiar pensamientos, ¿no? Vaya, no te voy a dejar descansar, te voy a poner pensamientos para que no puedas dormir. Y esto es algo perfectamente natural, no es algo nada más tuyo, no es algo nada más mío, es algo que todas las personas hacemos. De hecho, es un proceso que nos ayuda a resolver problemas. Mientras más vueltas les damos a algo, tal vez más fácil encontremos una solución o más fácil seamos creativos, ¿no? Se nos ocurra alguna idea. El problema viene cuando este proceso no alcanza su cierre natural, cuando realmente ya no estamos resolviendo nada, ya no estamos, digamos, siendo productivos, creando alguna idea, resolviendo algún problema, y nada más nos estamos atormentando una y otra vez con el mismo pensamiento. Aquí es cuando el proceso deja de ser adaptativo o, digamos, funcional. Simplemente estamos repitiendo, por ejemplo, en la depresión, estamos repitiendo pensamientos negativos que pueden venir del pasado, ¿no? O en la ansiedad, por ejemplo, tal vez estamos repitiendo preocupaciones o pensamientos acerca de peligros hacia el futuro, ¿no? Entonces, esta rumiación también alimenta, pues, este sufrimiento, ¿no? En el camino del sufrimiento, de la depresión, de la ansiedad. Y por último, la última característica de nuestra mente es evitar aquello que es incómodo. Es perfectamente natural, ¿no? ¿A quién le va a gustar acercarse al dolor y alejarse del placer? Todo el mundo queremos alejarnos del dolor y acercarnos al placer, pues es lo más cómodo, es lo más agradable. Sin embargo, cuando no podemos o no somos capaces de enfrentar la incomodidad, de enfrentar los problemas, de enfrentar los sentimientos o situaciones difíciles y intentamos escapar o huir de ellas, pues en vez de resolver las cosas, las vamos a empeorar. Cuando intentamos evitar, huir o incluso suprimir alguna experiencia desagradable, pues tal vez esta va a surgir después con mayor intensidad o tal vez con mayor frecuencia, ¿no? Y el ejemplo que a mí me gusta mucho poner acá es del oso rosa, ¿no? Si yo les digo, no vayan a pensar, ni se les ocurra pensar en un oso rosa. A ver, esfuércense para no pensar en un oso rosa, ¿no? Tal vez alguien lo logró por ahí y no pensó en un oso rosa, pero tal vez muchos de nosotros lo primero que vino a nuestra mente fue la imagen de un osito rosa por ahí frente a nosotros. Y es que eso pasa cuando intentamos pelear contra nuestros pensamientos o cuando intentamos huir o suprimir algún pensamiento, este surge con mayor fuerza o con mayor intensidad. Incluso, como vamos a ver el ejemplo clínico de la depresión, puede ser que aumente esta necesidad de evitar cosas dolorosas o desagradables, puede ser que aumente la ideación e intentos de suicidio, ¿no? Entonces también puede ser grave esta evitación y experiencia. Y por último, pues cuando no volteamos a ver un problema, pues no lo vamos a resolver. Para resolver algo, primero hay que aceptar que está ahí para poder intentar buscarle una solución. Entonces, la evitación, como podrán ver, pues tampoco es lo mejor ni lo más saludable, aunque sea algo perfectamente normal y común. Con todo esto, lo que quiero decir es que a veces nuestra mente, así como nos ha permitido grandes niveles de desarrollo en la civilización, nos permite hacer todo lo que nos imaginemos, incluso hasta lo que no, pues también nos lleva a veces por el sendero del sufrimiento. Cuando no estamos en el presente, cuando rumiamos pensamientos, cuando evitamos el dolor o la incomodidad. El mindfulness surge como un paradigma opuesto a estas tres ideas.
El mindfulness es lo contrario, es ser consciente del momento presente, dejar de estar rumiando una y otra vez el mismo pensamiento y poder aceptar incluso esas experiencias incómodas, dolorosas o desagradables. Por eso es que a veces es difícil cultivar el mindfulness. Si vemos por ahí de repente algún anuncio, algún letrero que diga, vuélvete experto en mindfulness en 5 minutos, pues duden, ¿no? Duden de eso porque, pues como vemos, es luchar contra algo que tenemos ya interiorizado, ¿no? Que es algún hábito para nosotros. Vivir fuera del presente, evitar experiencias incómodas, rumiar pensamientos. Entonces, el mindfulness, primero que nada, hay que saber que no se puede desarrollar en 5 minutos y ya vamos a ser expertos en mindfulness. Simplemente es un hábito que hay que ir construyendo, ¿no? A lo largo del tiempo, con disciplina, con paciencia. Bueno, ya dijimos lo que no es el mindfulness. Ahora vamos a intentar definir algo muy difícil. Vamos a intentar definir el mindfulness. Y para esta definición hice, digamos, un compendio de muchas variables que están relacionadas con el mindfulness o la atención plena. Intenté hacer la definición más amplia posible y ver el mindfulness no solamente como un rasgo de la personalidad o como un estado al que entramos durante la meditación, sino ver el mindfulness como un hábito, como un estilo de vida saludable. A veces, como decíamos, se traduce como atención plena o conciencia plena. Y podríamos decir, digamos, en su definición más amplia o más extensa, que puede ser incluso una forma de vivir, en la que nosotros atendemos de forma abierta y receptiva las experiencias que están en el momento presente. Cuando podemos aceptar que hay cosas que podemos cambiar y hay cosas que no podemos cambiar. Cuando comprendemos que todo tiene un inicio y todo tiene un final. Todo está en constante cambio. Y nada, ni lo bueno ni lo malo dura para siempre. Y es una forma donde también podemos cultivar gratitud y compasión hacia nosotros y hacia los demás. Si se fijan, esta definición es un tanto compleja, ¿no? Por ahí estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Vamos a ir desmenuzando cada uno de estos factores o cada una de estas dimensiones de la atención plena. Lo primero que podemos encontrar por acá es que hablamos de una atención abierta y receptiva en el momento presente, ¿no? Una atención abierta, curiosa, hacia la experiencia del momento presente. Pero también hablamos de la comprensión de la impermanencia, de aceptar sin juzgar incluso lo que nos duele, de tomar perspectiva por ahí acerca de los cambios que son perfectamente naturales y de cultivar gratitud y compasión. Estos elementos son los que están relacionados con este estilo de vida, digamos, con conciencia plena, ¿no? Este estilo de vida consciente y compasivo. El primero de ellos, atención abierta y receptiva en el presente, implica, como su nombre lo dice, poder darnos cuenta del momento presente, ser conscientes del aquí y del ahora, ¿no? Donde está nuestro cuerpo y en el momento en el que está nuestro cuerpo, es decir, el momento presente. Pero también implica, como menciona John Kabat-Zinn, uno de los pioneros de esta investigación clínica en el mindfulness, implica tener una mente de principiante, es decir, poder ver las cosas como si estuviéramos experimentándolas por primera vez, poder disfrutar de las cosas como la primera vez que las disfrutamos o como si fuera la última vez que las fuéramos a disfrutar, ¿no? Quitándonos esas, no sé, esas creencias previas, esos estereotipos, esos prejuicios que nos hacemos de las personas, de las experiencias o de las cosas, sino ver abiertamente las cosas como si fuera la primera vez que las estamos viviendo, con esa atención plena. También implica una forma, digamos, en cierta medida, una forma con sabiduría de ver los cambios. Por ejemplo, podemos darnos cuenta de que lo único que es constante en esta vida es el cambio. El cambio es inevitable, ¿no? Si nosotros nos apegamos o nos aferramos a algo, a que algo sea estable durante toda la vida, pues vamos a generar sufrimiento. ¿Por qué? Porque todo cambia. Lo bueno se acaba, ni modo, pero también lo malo se acaba, afortunadamente, ¿no? Entonces, no porque nos querramos aferrar a algo, eso no va a cambiar.
o no porque querramos acelerar el cambio, pues ese cambio va a llegar cuando nosotros querramos. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, eh, pues es responder de una forma sabia, ¿no? Ante los cambios, de una forma saludable. A veces nos queremos apresurar, ¿no? Con el cambio, a veces nos aferramos a que no cambie, pero podemos darnos cuenta de lo que está en nuestras manos y de lo que no. Y con aquello que no está en nuestras manos, podemos empezar a dejar de luchar contra lo que es inevitable, ¿no? Podemos darnos cuenta que lo bueno y lo malo tiene un principio y tiene un final. Y esto nos va a ayudar mucho para poder aceptar sin juzgar y tomar este tipo de perspectivas con respecto a nuestros pensamientos. A veces confundimos la aceptación con la resignación, pero es bastante diferente. Si yo me resigno a algo, quiere decir que ya no lo voy a resolver, ¿no? Ya ni modo, me resigno y hasta ahí se quedan las cosas. Pero si yo acepto que hay algún problema o algún pendiente por resolver, incluso, pues yo lo puedo resolver. Si no lo acepto, no lo voy a poder resolver, ¿no? Entonces, la aceptación puede ser un componente más activo que la resignación. La aceptación me ayuda a resolver las cosas, la resignación tal vez no me ayuda a resolver. Entonces, la aceptación no implica darme por vencido y dejar que todo pase simplemente como tenga que pasar, sino diferenciar qué está en mis manos y qué no está en mis manos, y trabajar en aceptar aquello que no está en mis manos. Se trata de poder estar ahí incluso con lo que nos duele, incluso con lo que nos lastima, ¿no? Para poder resolver. Es también algo valiente, ¿no? Es ser valiente y poder enfrentar aquello que es difícil, aquello que es duro o aquello que es doloroso, ¿no? Se trata también, me gusta mucho poner el ejemplo de no confundir el sufrimiento y el dolor. Por ejemplo, el dolor es algo natural en la existencia humana. Si no queremos sentir dolor, pues ya no hay que levantarnos de la cama ni salir de la casa, ¿no? El dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Eso sí es otro tema, ¿no? Si yo empiezo a rumiar pensamientos, empiezo a criticarme a mí mismo, a mí misma, puedo convertir ese dolor en una experiencia ya de sufrimiento. Entonces, sí, va a haber cosas dolorosas, no porque yo sea, no sé, algún experto en mindfulness, que no lo soy ni mucho menos, voy a dejar de sentir dolor. Claro que voy a seguir sintiendo dolor. El dolor es parte de la vida, pero tal vez ya no lo sufra tanto, ya no esté rumiando tanto los pensamientos que empeoren ese dolor, no me esté culpabilizando tanto por esa experiencia de dolor. Eso sí está en nuestras manos. Ahora bien, hablamos también de la toma de perspectiva. Y para ilustrar esto, a mí me gusta mucho citar una frase por acá de Goleman. La primera realización en meditación es que los fenómenos contemplados son distintos a la mente que los contempla. ¿A qué nos referimos con esta cita? Básicamente, a mí me gusta mucho utilizar las metáforas para poder explicar la toma de perspectiva. A veces tenemos algún pensamiento catastrófico y podemos estar viviendo una tragedia en nuestra mente y después nos damos cuenta de que en la realidad, pues las cosas no eran así, ¿no? Tan terribles. Hay una frase por ahí de Michel de Montaigne que me gusta mucho que dice: en mi vida he sufrido terribles desgracias. La mayoría de ellas nunca sucedieron, ¿no? Entonces, a veces nuestra mente nos empieza a generar pensamientos que nos llevan por el sufrimiento y después nos damos cuenta de que eso solo era un pensamiento, solo era tal vez una expectativa o alguna mala interpretación que hice, y después se resuelven las cosas. Entonces, la toma de perspectiva se trata de darnos cuenta de que los pensamientos solamente son eso, son pensamientos. No necesariamente son reflejos objetivos de la realidad. A veces creo una tormenta en mi cabeza y sufro por ella, pero me doy cuenta que solamente era un pensamiento. Y podemos usar metáforas como, por ejemplo, ver a nuestros pensamientos como si fueran hojas fluyendo con la corriente de un río, ¿no? Van fluyendo en la superficie del río, llegan, pasan y se van. Así puede llegar tal vez un pensamiento, una emoción desagradable. Entonces se trata de dar un pasito para atrás y ver las cosas con mayor perspectiva, sin que me afecten tanto, como si yo fuera simplemente un observador de lo que está pasando en mi mente.
y darnos cuenta de que los pensamientos son eso, pensamientos, no necesariamente son verdades. Por ejemplo, podemos usar la metáfora del observador. Yo me convierto en el observador de lo que pasa por la mente. Incluso si surge alguna emoción, por ejemplo, desagradable como el enojo, puedo repetir alguna frase como este enojo no soy yo. Este enojo llega, pasa y se va. Y así observo cómo llega el enojo, cómo pasa y cómo se va. Puede ser una hoja en el río, una nube gris que está en el cielo azul y observo cómo llega ese pensamiento, cómo pasa y cómo se va. Entonces se trata de, incluso con metáforas, dar ese pasito para atrás y observar que los pensamientos, las emociones son impermanentes, llegan, pasan y se van, tanto lo agradable como lo desagradable. Y tal vez no es parte, digamos, per se, ¿no? Del mindfulness, pero sí es algo que siempre está ahí relacionado con él, pues es la gratitud, ¿no? Ese sentimiento de agradecimiento, de que hemos recibido algo positivo que nos hace sentir bien, de que hemos experimentado tal vez experiencias que han sido amables con nosotros o hemos convivido con personas que han sido amables con nosotros. Incluso es tomarnos tiempo para expresar ese sentimiento de gratitud, ¿no? Poder notar cuando una experiencia, cuando un ser ha sido agradable conmigo. Puede ser hacia algo tal vez muy tangible como un regalo de Navidad en una cajita con su moñito, o puede ser algo más intangible, ¿no? Simplemente de repente disfrutar un momento, no sé, de otoño donde veamos un árbol con viento, con hojas rojas y amarillas por ahí flotar frente a nosotros. De repente podemos agradecer haber percibido ese instante, ¿no? Simplemente agradecer haber percibido una experiencia agradable. No necesariamente tiene que ser algo físico, tangible, puede ser una experiencia agradable o ver un atardecer, simplemente. Podemos agradecer por eso y no tiene que ser algo demasiado grande, puede ser algo constante, un detalle en nuestro día a día, ¿no? A veces pasan desapercibidos todos estos detalles por los que podemos agradecer en nuestro día a día y nos enfocamos en lo negativo, ¿no? En los problemas y no volteamos a ver y agradecemos ese pequeño detalle de la naturaleza, de las personas, de las experiencias que hemos vivido. Esto es importante porque está correlacionado con la satisfacción con la vida. A veces, a mayor gratitud, mayor satisfacción vamos a experimentar con nuestras vidas, ¿no? Si yo soy capaz de encontrar eso amable, agradable en mi día a día, pues me voy a sentir mucho mejor con mi día a día y con mi vida en general, ¿no? Y hasta ahorita no he conocido a nadie que no quiera sentirse satisfecha o satisfecho con su vida, ¿no? Entonces es algo que siempre nos ayuda incluso a cultivar esta atención plena y compasiva. La compasión, finalmente, también es un elemento que apoya mucho a la atención plena, al mindfulness. Así como la aceptación a veces se confunde con la resignación, a veces la compasión se confunde con la lástima, ¿no? Como si la compasión fuera a decir, ay, pobrecito, pobrecita, y hasta ahí, ¿no? Y hasta ahí nos quedamos. Nada más alejado de la realidad que eso. De hecho, la compasión también es un componente activo. Me lleva, me impulsa o me empuja a hacer las acciones puntuales para poder ayudar a liberar a ese sufrimiento, a sentir esa felicidad, ese bienestar. Es cuidar de mí y cuidar de los demás también, de forma activa, ¿no? Es darnos cuenta de que estamos conectados con los demás seres vivos. Lo que le pasa a uno le afecta a otro, lo que me pasa a mí afecta a los demás. Y esto creo que lo vimos muy claro durante la pandemia, ¿no? Del COVID, como si alguien no se cuida, pues afecta a los demás. Si los demás no se cuidan, afectan a uno, ¿no? Entonces, algo que tal vez empezó del otro lado del mundo, yo creo que no me va a afectar, ¿no? Claro, estamos conectados de alguna forma, nos afecta lo que hacen los demás y afectamos a los demás con lo que hacemos nosotros. Entonces, la compasión implica darnos cuenta de esa conexión, reconocer incluso nuestro sufrimiento y el sufrimiento de los demás, darnos cuenta de que pues el dolor a veces se experimenta de forma muy parecida a nosotros que en los demás para desarrollar esa empatía, ¿no? Y darnos cuenta de que tal vez todos sufrimos de la misma forma o de la misma manera, ¿no? Y sentirnos en cierta forma
en esa conexión, con esa empatía con los demás humanos, con los demás seres vivos. Y finalmente esto evoca ese deseo de que todos podamos estar libres de sufrimiento, felices, que estemos bien, ¿no? Viviendo en comunidad, que tengamos paz, que tengamos tranquilidad y nos lleva a cuidar de nosotros y cuidar de los demás, ¿no? Y llevar a cabo las acciones necesarias para poder tener esta paz, esta convivencia estable, pacífica, ¿no? Esta felicidad. Bueno, pues todas estas variables pueden ayudarnos a cultivar este estilo de vida, tal vez más sano, más consciente y más compasivo. Y bueno, ahora creo que es muy importante también ver cuál es el sustento científico que tiene esto, ¿no? Básicamente, qué bonito, doctor, que usted lo diga, pero pues realmente eso sirve, eso se ha comprobado o se lo acaba de inventar, ¿no? Entonces es importante que cuestionemos todo, ¿no? Yo siempre les digo, cuestionen todo lo que escuchen, investiguen, a ver si hay evidencia, ¿no? Científica que realmente lo compruebe. Entonces, por eso también les quiero compartir algunos resultados que se han encontrado cuando se ha puesto a prueba todo esto de lo que hemos estado hablando. Lo que ha encontrado la ciencia a través de estudios de neuroimagen es que ha habido, digamos, un incremento tanto en la actividad cerebral como también incluso a largo plazo en la densidad en la materia gris, es decir, más conexiones y conexiones más fuertes en zonas del cerebro que se relacionan con la regulación de la atención, conciencia corporal, regulación de las emociones, autoconocimiento y compasión. Vamos a revisar algunas investigaciones brevemente. Por ejemplo, con la meditación que hicimos el día de hoy de atención en la respiración, pues se ha encontrado con estos estudios de neuroimagen que hay una región por ahí llamada corteza cingulada anterior que se relaciona con la atención ejecutiva, es decir, con esta capacidad que tenemos de mantener nuestra atención en un objetivo sin perdernos en los distractores. Pues lo que se ha encontrado es que esta región del cerebro pues tiene cambios, no solamente a nivel funcional, a nivel mayor activación, sino que a nivel estructural, es decir, más conexiones, conexiones más fuertes, después de 3 meses de práctica constante con la meditación de atención en la respiración. Fueron estos resultados los que llevaron a implementar durante procesos terapéuticos para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y para el trastorno bipolar, ¿no? Entonces se encontró esta evidencia, con este fundamento se implementó como un complemento en los procesos terapéuticos para este tipo de afecciones. Ahora bien, otra meditación que a mí en lo personal me gusta mucho y que también es de las básicas de mindfulness es el escaneo corporal, poder ser conscientes de las sensaciones de cada parte de nuestro cuerpo, con esa apertura, con esa aceptación, con esa compasión que hemos estado platicando. Bueno, pues con estudios de neuroimagen lo que se ha encontrado es que hay algunas regiones del cerebro relacionadas con la conciencia corporal, como la ínsula, que se marca por acá en esta imagen, que ayuda a procesar las sensaciones corporales. Ha habido cambios, tanto a nivel estructural como funcional, después de 8 semanas de práctica, de un programa de 8 semanas, que incluye el escaneo corporal. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, igual les puedo hacer aquí esta pregunta a ustedes, es que encontraron que incluso las personas que escaneaban sus sensaciones de su propio cuerpo, se encontró, digamos que no se esperaba, pero se encontró que se volvían más empáticas con otras personas, ¿no? Eran más capaces de notar lo que otras personas estaban sintiendo. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que haya pasado esto? ¿No? Vamos a discutir estos resultados. ¿Por qué será que alguien que escanea sus propias sensaciones en su propio cuerpo se vuelva, después de 8 semanas, más empático o más empática con los demás? ¿Qué se les ocurre? Pueden escribir por el chat o levantar manitas. Ok, muy interesante por acá. Porque desarrolla las neuronas espejo, ¿no? Tan importantes en la empatía, puede ser, porque las identifican otras personas, ¿no? Nuestras
sentimientos, nuestras sensaciones, podemos también encontrarlas o reconocerlas de otras personas, va reconociendo sus propias emociones, claro, por la conciencia que vamos desarrollando, porque es hacer, porque al hacer es, al hacerse conscientes de sus sensaciones, le hace descubrir que los demás sienten tanto como él. Claro, exactamente. Procesa la aceptación, ¿no? También puede ser. Claro, muy interesante todo lo que mencionan por acá. Y puede ser, ¿no? Puede ser que sean estos elementos. Pudiera ser que nos hacemos expertos en sentir, ¿no? No nada más lo nuestro, sino también en sentir lo que está percibiendo o sintiendo otra persona. Podría ser, porque desarrolla la autoconciencia, comprender es aliviar, reconocer las sensaciones del cuerpo, comprender al otro, aceptando sin juzgar. Excelente, claro que sí. ¿No? Identificamos nuestras emociones, le ponemos nombre a las emociones y se pueden identificar los de los demás. Claro, nos volvemos expertos en sentir, en reconocer emociones, totalmente de acuerdo. Pudieran ser algunas explicaciones, ¿no? De estos resultados que llaman la atención. Ahora, también se ha probado con otro tipo de meditaciones. Por ejemplo, una meditación que suelo llamar exploración de los contenidos mentales, donde simplemente no vamos a poner la atención ni en la respiración ni en el cuerpo, sino en los pensamientos que vayan surgiendo. Se trata de observar todos estos pensamientos que van surgiendo o imágenes mentales que van surgiendo o sonidos o emociones o sensaciones o sentimientos. Es decir, que todo lo que surja en nuestra mente lo vamos a observar y lo vamos a etiquetar. Simplemente, por ejemplo, si yo empiezo a preocuparme por algo del futuro y creo un discurso en mí de que va a salir todo muy mal al día siguiente, de que voy a hacer el ridículo en mi presentación y empiezo a generar un discurso, se trata de simplemente dar un pasito para atrás y observar etiquetando. Esto es preocupación. Listo. Observo cómo llega, pasa y se va y empiezo a recordar cosas del pasado, ¿no? Y es que me pasó esto y me hizo daño y me voy a desquitar y me voy a vengar y fue horrible. Bueno, estos son recuerdos. Simplemente veo cómo llegan, cómo pasan y se van. Cuando logramos hacer esta exploración de lo que va pasando por nuestra mente, sin engancharnos, esta meditación, digamos, de carácter introspectivo, lo que se ha encontrado es que cuando se está haciendo este tipo de meditaciones, se activan algunas regiones del sistema de control prefrontal. Por aquí lo marcamos con azulito. Digamos que ese cerebro está viendo hacia el lado, bueno, sería mi lado izquierdo, y lo azulito es lo que está cerca de la frente y de los ojos, ¿no? Estos sistemas de control prefrontal se ha visto por ahí que se activan durante la meditación introspectiva. Se han documentado cambios en esta región cerebral después de 7 semanas de práctica. Y lo que se ha encontrado es que estos cambios a nivel funcional y estructural en estas regiones se relacionan con una mayor frecuencia de pensamientos positivos y emociones agradables. Entonces se ha encontrado por ahí que meditaciones introspectivas ayudan a un mejor manejo de nuestras emociones. De hecho, estas regiones tienen cierto control sobre el sistema límbico, que es la parte emocional, ¿no? De nuestro cerebro. Ahora bien, también estas meditaciones introspectivas de la exploración de nuestros contenidos mentales, se ha visto, y esto para mí es muy interesante, cómo es que activan ciertas regiones del cerebro que se relacionan con acordarnos de quiénes somos. Es decir, estas regiones del cerebro que nos ayudan a acordarnos de nuestros propios rasgos, de nuestras propias características, de conocernos a nosotros mismos y recordar quiénes somos y cómo somos. Bueno, pues estas estructuras también se han visto más desarrolladas en personas que son meditadores frecuentes que en personas que no son meditadores. Esta corteza prefrontal medial se ha visto que los meditadores frecuentes la tienen más desarrollada que personas que no suelen practicar meditaciones introspectivas. Entonces es bien interesante, ¿no? Incluso nuestro autoconcepto, nuestro autoconocimiento puede verse beneficiado cuando estamos haciendo este tipo de prácticas meditativas.
Finalmente, la compasión. En estas investigaciones se ha trabajado con monjes tibetanos que han tenido más de 10.000 horas de práctica en una meditación de cultivo de compasión, llamada meditación Metta Bhavana. En esta meditación cultivamos una actitud compasiva, primero hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, hacia un ser querido, después a una persona neutral, persona difícil y finalmente a todos los seres vivos. Bueno, pues en monjes tibetanos que tienen más de 10.000 horas de experiencia en esta meditación compasiva, se ha visto que esta unión temporoparietal, que se ha relacionado con empatía y compasión, tiene una mayor activación durante la meditación que en personas que no tienen tanta práctica, ¿no? Entonces, cuando se ha visto, ¿no? En tiempo real, cuando los monjes están meditando, cómo es que su activación, pues es mucho mayor que la activación en otras personas que hagan la misma meditación. Entonces son capaces de evocar, digamos, un estado meditativo mucho más profundo que se ha visto en esa activación de esta región cerebral, ¿no? Entonces, lo padre de todo esto es que no vemos nada más, digamos, los resultados después, sino que los vemos en tiempo real, cómo se están activando las regiones del cerebro durante esa meditación. Ahora, ¿qué he investigado yo? ¿Qué me ha tocado a mí investigar? Bueno, en su momento, con el doctor David Rodríguez Medina, con la doctora Rocío Hernández Pozo, lo que hicimos fue hacer un experimento donde, primero que nada, tomamos la línea base de los participantes, revisamos la distribución de la temperatura a lo largo de su cuerpo, su presión sanguínea y su ritmo cardíaco. Por ahí ya estaba yo jugando con la, con la cámara térmica de David, ese soy yo jugando por ahí con las herramientas de la investigación y podemos ver cómo la cámara térmica pues a través de los colores nos indica, ¿no? Qué regiones tienen más calor que otras. Incluso ahí me llamó la atención cómo mi mano izquierda está más caliente que mi mano derecha, ¿no? Tal vez el flujo sanguíneo pues llega con mayor facilidad a esa mano, ¿no? Y es que la medición de la temperatura corporal pues nos dice mucho del estado emocional de una persona. Cuando nosotros estamos estresados o estresadas, por ejemplo, nuestras manos empiezan a ponerse frías. Nuestra nariz incluso, tal vez no lo notemos, pero también se pone fría. Esto es porque hay vasoconstricción. Nuestro cuerpo dice, toda la sangre se va a ir a huir o atacar, ¿no? Toda la sangre se va a los músculos centrales del cuerpo, al tronco del cuerpo, y nuestras extremidades empiezan a ponerse frías. Entonces, el doctor David Rodríguez, pues ha utilizado mucho las imágenes térmicas para correlacionarlas con los estados emocionales de las personas. Lo que encontramos fue que en la línea base, es decir, cuando llegaban nuestros pobres sujetos experimentales, estaban muy tranquilitos. Su temperatura estaba distribuida bien a lo largo del cuerpo, lo cual nos decía que su flujo sanguíneo estaba circulando bien a lo largo de su cuerpo, su presión sanguínea era normal, su ritmo cardíaco era normal. Y nosotros, como somos muy malos, les pusimos un estresor. Les dijimos que los íbamos a poner a hablar de un tema que iba a ser un tema complejo que ellos no conocían y lo iban a presentar frente a un grupo de expertos en ese tema en 15 minutos, ¿no? Y que se prepararan porque los iban a estar juzgando, ¿no? Y digamos, el juicio social es uno de los mayores estresores en las personas, ¿no? Sentirnos juzgados pues nos estresa, ¿no? Nos pone ansiosos porque queremos quedar bien con los demás. Entonces, durante el estresor, volvimos a checar todas estas variables. Nos dimos cuenta de que hubo una disminución significativa en la temperatura de los dedos y en la nariz, incluso los veíamos azules por ahí, porque bajó la temperatura, bajó el flujo sanguíneo, nos dimos cuenta de que aumentó la presión sanguínea por lo mismo. Toda la sangre estaba en ciertos órganos y en ciertos músculos, ¿no? Entonces la presión era mayor, la temperatura en extremidades era menor, perdón, y el ritmo cardíaco empezó a subir, ¿no? Empezaron a tener por ahí un ritmo cardíaco mucho más rápido y después, pues ya, hicimos algo mucho más ameno con ellos y nos pusimos a hacer una meditación con ellos de atención en la respiración, como la que hicimos el día de hoy.
ellos empezaron a regresar al momento presente, les dijimos que no iban a exponer ningún tema, que simplemente íbamos a hacer una meditación, entonces cambió muy rápidamente cada una de las variables. Luego su temperatura volvió a fluir, así como la circulación. De hecho, encontramos más calor en sus extremidades que en la línea base, es decir, terminaron estando más relajados que como llegaron, incluso. No solamente más relajados que cuando estaban con el estresor, sino más relajados que cuando llegaron en un estado normal. Llegaron normales, estaban estresados y después se fueron incluso relajados, incluso tranquilos. Obviamente la presión sanguínea, el ritmo cardíaco también se regularizaron y lo que más nos llamó la atención es que nosotros esperábamos que si teníamos suerte, que regresaran a la línea base, ¿no? A estar normal, pero no, incluso estuvieron más tranquilos que como llegaron. Puede ser incluso por ahí que, como decimos a veces acá en México, les dio el bajón, ¿no? Después del estresor empezamos a sentir como esa calma, ¿no? Nos soltamos el cuerpo, soltamos por ahí. Pero bueno, lo que encontramos es que se replicó un resultado en otras investigaciones donde realmente en una práctica de mindfulness, pues ayudó a salir del estresor e incluso relajar, ¿no? A las personas. Fue algo bastante interesante. Por ahí y finalmente vamos a ver algunas aplicaciones clínicas, no solamente en investigación, sino en la clínica, cómo es que se ha utilizado esta variable, ¿no? De la atención plena. En esta ocasión vamos a platicar de la depresión, una de las afecciones pues más difíciles a veces de tratar. ¿No? Primero que nada, ¿cómo es tener depresión? ¿No? Es difícil por ahí explicarlo con palabras, pero podemos imaginar tal vez una realidad más oscura, más sombría, ¿no? El pensamiento negativo en personas que tenemos depresión, por ejemplo, empieza a generar una visión diferente de quiénes somos, de quiénes son los demás, una visión negativa del pasado, del presente y del futuro. Es como si nos pusiéramos unos lentes, unas gafas más oscuras y viéramos todo desde una perspectiva más negativa, ¿no? Más pesimista, más desagradable, ¿no? Más oscura, más injusta, más triste. Esto es como, digamos, un grillete, ¿no? Que estoy arrastrando todo el tiempo. Entonces tengo ese grillete, que es el pensamiento negativo, y tengo otro grillete pesado que estoy arrastrando, que es una incapacidad para sentir este placer, esta satisfacción. Tal vez incluso pierdo interés por lo que estoy haciendo en mi día a día, ¿no? En mis actividades diarias, ¿no? Entonces, es como estar cargando el grillete del pensamiento negativo, pero además el grillete de que no puedo sentir placer, no puedo sentir felicidad, no puedo sentir interés, ¿no? Por las cosas. Y un grillete más. Esto es muy cansado, es terriblemente cansado, me distrae, pierdo concentración, me fatigo, ¿no? Entonces es una experiencia sumamente complicada para un paciente con depresión. Y de hecho, algo que empeora incluso las cosas es, digamos, el pronóstico de recaída. Las recaídas son muy frecuentes en pacientes con depresión. Incluso podemos ver por ahí que después de 2 años de un primer evento o de un primer episodio de depresión, la probabilidad de volver a tener un episodio de depresión es incluso hasta del 40%, ¿no? Va entre el 25 y el 40%. Pero si pasan 5 años, incluso puede ser más alta la probabilidad, ¿no? Puede ser que dentro de estos 5 años haya un 60% de probabilidad de que surja otro episodio de depresión. Después de 10 años, de 75%. Y después de 15 años, es decir, durante este intervalo de 15 años, prácticamente es muy seguro que vuelva a ocurrir. Hay un 87% de probabilidades de que vuelva a sufrir un episodio depresivo. Entonces, el mayor predictor de un episodio depresivo, pues es un episodio de depresión anterior. Para pacientes con intentos suicidas, pues las recaídas también son muy probables, ¿no? De hecho, el mejor predictor de un caso de muerte por suicidio es un historial de intentos suicidas previos. Entonces, esto es algo sumamente importante que no podemos quitar el dedo del renglón. Es importante que lo sepamos, que formemos una cultura de prevención acerca de la depresión y nos demos cuenta de la magnitud de ese problema, que es un problema muy fuerte en la sociedad y que ha ido creciendo
incluso con las décadas. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener por ahí en mente. Si somos clínicos, si somos psicólogos, no hay que olvidar esta parte y no hay que dejar de divulgar y de fomentar el cuidado, ¿no? Y, digamos, la prevención. Algo que ha funcionado bastante bien para esto es precisamente programas clínicos basados en mindfulness. Como decíamos anteriormente, algo que nos lleva por el camino del sufrimiento, por ejemplo en la depresión, pues es esta parte de nuestra mente que nos lleva a vivir en piloto automático, a rumiar pensamientos negativos y a evitar experiencias incómodas. Decíamos, la atención plena nos ayuda a ser más conscientes, incluso decíamos, disfrutar, sentir esa satisfacción, ese interés, ese placer por el momento presente, dejar de rumiar pensamientos negativos y poder estar presentes ahí e incluso con experiencias dolorosas, incómodas o desagradables. Entonces, digamos que el mecanismo de la atención plena puede ser un paradigma complementario en un proceso terapéutico para tratar la depresión, que ya vimos que es muy importante que se trate, ¿no? Este tipo de afecciones. Ahora, el programa más consolidado ya a lo largo de varias décadas que se ha trabajado para tratar la depresión basado en mindfulness es la terapia cognitiva basada en mindfulness para la depresión, por sus siglas en inglés MBCT. Esta terapia cognitiva basada en mindfulness se compone de una serie de sesiones que vamos a revisar a continuación. En la primera sesión, digamos que el objetivo es hacer que las personas, que los participantes en este programa puedan darse cuenta y puedan ser conscientes de qué tan frecuentemente están actuando en piloto automático y de diferenciar, digamos, entre actuar en piloto automático y ser realmente conscientes del momento presente. La actividad que se hace, la herramienta que se usa en esta primera sesión es la del reconocimiento del gusto. Nosotros podemos incluso crear una historia para nuestros participantes, podemos decirles que somos marcianos, que venimos del planeta Marte y que vamos a viajar al planeta Tierra por primera vez en la vida, ¿no? Y hacemos todos los preparativos del viaje, nos subimos a la nave espacial, aterrizamos en la Tierra y nos van a dar un objeto de otro planeta, ¿no? Del planeta Tierra. Que puede ser una uva, por ejemplo. Normalmente se trabaja con alguna uva o con alguna otra fruta pequeña y podemos darles este objeto de otro planeta y que lo vean como si fueran la primera vez que ven y perciben este objeto, ¿no? Y a través de cada uno de los sentidos observan la forma, los colores, el tacto, la huelen, la tocan con los labios, dan una mordida, reconocen plenamente el gusto de la uva, ese sabor. Y se trata de hacer algo que hacemos siempre de forma automática, como comer. Por ejemplo, cuando estamos comiendo uvas, tal vez estamos incluso trabajando o haciendo otra cosa, ¿no? Y lo hacemos en piloto automático. Entonces se trata de romper el piloto automático y buscar hacer algo plenamente consciente, atendiendo a cada detalle de la experiencia. Las competencias aprendidas, pues son esas, poder explorar conscientemente las características sensoriales de un objeto. Y esto nos da varias enseñanzas, ¿no? Incluso nos enseña que las experiencias pueden ser más ricas si prestamos atención plena. La uva se va a disfrutar mucho más, les aseguro, si lo hacen así, podemos hacer el experimento, que si ustedes están haciendo operaciones matemáticas y se están comiendo la uva en piloto automático. ¿Qué pasa? Que gran parte de nuestra experiencia cotidiana, y en especial en pacientes con depresión, se pierde porque la mente está en otro lugar, ¿no? Tal vez rumiando cosas negativas del pasado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si dejamos de empezar a estar rumiando y construyendo esa terrible realidad en la mente y podemos disfrutar de esa uva pequeña, un detalle pequeño del momento presente, pues va a ser una herramienta muy útil para desengancharnos, ¿no? De ese piloto automático que nos lleva por el camino del sufrimiento. Otra herramienta que se hace en la primera sesión es la del escaneo corporal que mencionábamos anteriormente. Estas competencias que se van desarrollando es la capacidad para centrar la atención en las sensaciones de nuestro propio cuerpo. Y cada vez que la mente se va al pasado negativo, al futuro negativo, en pacientes con depresión,
pues simplemente la traemos amablemente con el ancla del cuerpo al momento presente. Así como la respiración y el cuerpo es gratis, es algo que siempre va a estar ahí, siempre va a ser gratis para nosotros y a lo que siempre podemos acceder para regresar al momento presente. Por eso la respiración y el cuerpo son por excelencia las dos anclas que nos regresan la atención al momento presente. Cada vez que me pierdan mis pensamientos, puedo usar la respiración para regresar. Puedo usar el cuerpo para regresar. Bueno, pues las competencias aprendidas son esas y las enseñanzas puede ser que tenemos siempre la capacidad de aceptar estas sensaciones corporales, aunque sean agradables o desagradables. Yo puedo cultivar esta actitud de explorar abiertamente y con aceptación cualquier dolor, cualquier sensación incómoda, cualquier sensación desagradable, sin tener que escapar de ellas. Y después esto lo podemos extrapolar o llevar más allá a las experiencias desagradables en nuestra mente, ¿no? A pensamientos desagradables, situaciones incómodas, por ejemplo, desagradables. Nos volvemos más capaces de aceptar esa incomodidad. De tarea, lo que se deja en la sesión uno es el mindfulness de las actividades diarias. Es decir, los participantes eligen una actividad como por ejemplo bañarse, lavarse los dientes, caminar o comer, cualquier actividad que ellos elijan para hacerla con atención plena. Y también se les deja el escaneo corporal de 45 minutos durante aunque sea 6 días de esa semana, ¿no? Aunque sea 6 de los 7 días de la semana y que vayan anotando sus experiencias durante el escaneo corporal. Ahora bien, en la segunda sesión se trabaja con la introspección. El objetivo aquí es explorar las experiencias de la meditación cuando están iniciándose en ella y comprender cómo es que existe una relación entre pensamiento, emoción y comportamiento. Para eso también se trabaja con el escaneo corporal, que ya vimos por ahí las competencias y las enseñanzas que nos da, pero incluso se trabaja en algo más, se trabaja en imaginar una situación que sea ambigua, por ejemplo, que alguien que yo conozca me lo encuentre en un lugar y que no me salude, ¿no? Fulanito me vio y no me saludó. ¿No? ¿Qué empiezo yo a pensar? ¿No? Cuando fulanito me ve y no me saluda, o fulanita me ve y no me saluda, ¿no? Exploro, tal vez un pensamiento puede ser, pues, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me saludó? Eh, no sé, me empiezo a enojar, ¿no? ¿Qué trae contra mí? ¿Qué le hice? O tal vez me empiezo a sentir miedo, ¿no? ¿Por qué no me saludó? Tal vez di una mala impresión, y empiezo a generar una cascada de pensamientos, de emociones e incluso tal vez comportamientos a raíz de esa situación que tal vez es ambigua, ¿no? Incluso puede ser que pues es muy distraído igual que yo y no me reconoció, ¿no? O puede ser algo mucho más simple de lo que estaba en mi mente, pero nos vamos dando cuenta, y en este caso con pacientes con depresión, cómo es que a veces empezamos a generar esa tormenta adentro de nosotros ante una situación que es ambigua, ¿no? Que lo que decíamos, simplemente son pensamientos, no son verdades o realidades, ¿no? Nos damos cuenta de las asociaciones que hacemos entre la interpretación que le damos a una situación ambigua y toda la cascada de pensamientos, emociones, comportamientos que vamos generando. La enseñanza aquí es que nuestra interpretación de los hechos, es decir, los pensamientos que vamos generando, influyen en cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Entonces es importante que las personas se vayan dando cuenta en esta segunda sesión de cómo afectan los pensamientos a sus emociones, sentimientos y conductas. La tarea aquí también es el escaneo corporal y poder observar acontecimientos, en este caso, que sean agradables, ¿no? Les vamos a pedir a los participantes que sean capaces de reconocer los momentos que experimentan como agradables, que es tan vital para ellos, que a veces pasan desapercibidos y se enfocan nada más, como decíamos, en la parte negativa. Entonces, que empiecen a notar también aquello que es agradable, que es amable en su día a día y que observen esta relación entre pensamientos, sentimientos y sensaciones que surgen durante los momentos amables o agradables y que empiecen a darse cuenta cómo es que la forma en la que interpretamos nuestra realidad
pues va a determinar también cómo nos sentimos y cómo actuamos, ¿no? Entonces, también es importante saber en dónde enfocamos nuestra atención, en dónde enfocamos nuestro tiempo y cómo interpretamos esa situación para crear un hábito o un estilo de vida más saludable. En la tercera sesión se trabaja en la respiración y en los movimientos. El objetivo es utilizar tanto respiración como movimientos del cuerpo como un ancla que nos ayuda a regresar al presente cada vez que la mente viaja, ¿no? Como decíamos, al pasado o al futuro. Para esto se puede utilizar la herramienta de atención en la respiración, la misma que usamos el día de hoy al inicio de esta plática, que nos puede ayudar a centrar la atención en la respiración y poder observar, a veces darnos cuenta de la distracción y regresar al momento presente. De esa se trata la enseñanza, ¿no? De este tipo de prácticas que acabamos de hacer. Y también en este programa se incluyen ejercicios de yoga y de caminar con conciencia plena. Se trata de darnos cuenta no nada más de la respiración o nada más del cuerpo, sino también de los movimientos del cuerpo y poder observar, ¿no? Cuando la mente se empieza a ir, a divagar, a perder, cómo es que si regresamos a los movimientos del cuerpo, pues tal vez sea más fácil desengancharnos, ¿no? Del futuro, del pasado negativo y regresar al presente a través de los movimientos del cuerpo. La enseñanza aquí es que podemos disfrutar más de las sensaciones del cuerpo en movimiento si centramos nuestra atención en ella y podemos usar el ancla del cuerpo en movimiento, así como la respiración y el cuerpo estático, para dejar de rumiar pensamientos y construir historias terribles dentro de nuestra cabeza. En la tarea se deja hacer estiramientos y respiración, estiramientos de yoga y respiración. Y también se trata de observar acontecimientos ahora desagradables. Se pide a los participantes que observen acontecimientos que les sean desagradables y la relación que hay entre los pensamientos, sentimientos y sensaciones. Y esto para que puedan contrastar, ¿no? Cómo es que la interpretación de los hechos en una situación agradable empieza a generar pensamientos, emociones, sentimientos agradables y conductas funcionales, adaptables, y la interpretación de los hechos en una situación desagradable, pues nos lleva por el camino opuesto. Entonces se trabaja mucho con la introspección también. En la sesión 4 se trata de permanecer presentes con pensamientos, sentimientos y sensaciones que tengan un alto contenido emocional o una alta carga emocional. Para eso se trabaja con objetos visuales o con estímulos auditivos. Por ejemplo, podemos centrar nuestra atención, decíamos, en el cuerpo, en la respiración, en el cuerpo en movimiento. Pero también, en este caso, en la sesión 4, nos centramos en imágenes o nos centramos en sonidos. Podemos poner atención y usarlas como ancla para regresar al momento presente, ya sean imágenes que estamos viendo o sonidos que estamos escuchando. Y estas imágenes y sonidos pueden ser un ancla para sacarnos de esta rumiación, de este piloto automático, ¿no? Y regresar al presente consciente. También se trabaja con la atención en la respiración e incluso ya en estas alturas se puede empezar a trabajar con explorar la incomodidad, con explorar, por ejemplo, alguna situación que no sea tan agradable, como tal vez algo muy leve, como un dolor o una comezón en el cuerpo, que sea leve, y exploramos esa incomodidad sin rascarnos, sin cambiar de posición. Simplemente cómo es que podemos observar ese dolor sin añadir sufrimiento, ¿no? Cómo exploramos la incomodidad sin generar pensamientos que la empeoren. La enseñanza es que cuando podemos estar presentes ahí, incluso con lo que duele, dejamos de convertir el dolor en sufrimiento. De tarea se deja meditación visual y auditiva y atención en la respiración, explorando esa incomodidad. Bueno, en la quinta sesión se trata de aceptar y dejar ser, aceptar las experiencias desagradables y dejar que estén ahí aquellas experiencias que no podemos cambiar. Se trabaja con una respiración compasiva en las zonas del cuerpo donde se manifiesten los pensamientos o sentimientos desagradables. Se trata de que los pacientes puedan notar en qué parte de su cuerpo experimentan esas sensaciones desagradables
o esas emociones desagradables, ¿no? Si sienten ese dolor, ese enojo, esa tristeza en el pecho, en el abdomen, en la garganta, que lo vayan notando. ¿En dónde? ¿En qué parte de su cuerpo están sintiendo o cuáles son las manifestaciones físicas en su cuerpo de esos pensamientos tal vez desagradables y puedan respirar compasivamente en esa región de su cuerpo donde sientan la incomodidad. Se trabaja mucho con la compasión en estas regiones donde se manifiesten los pensamientos desagradables. De tarea se trabaja con la atención en la respiración, explorando la incomodidad durante 30 minutos y también se trabaja con respirar compasivamente estas zonas del cuerpo donde se manifiesten pensamientos o sentimientos desagradables. Esto va a ser cuando surja un momento difícil que puedan explorar en dónde, aterrizar en dónde se siente en su cuerpo y respirar compasivamente en esa zona de su cuerpo. Toma de perspectiva. Aquí se enseña, como les decíamos, a los participantes a darse cuenta de que los pensamientos solamente son pensamientos o eventos mentales que llegan, pasan y se van. No son verdades absolutas, ¿no? Podemos hacer la que decíamos de meditar imaginando que los pensamientos son hojas fluyendo en la superficie del río, ¿no? Para no engancharnos con nuestros contenidos mentales y observar cómo llegan, pasan y se van. Después, tal vez se entra en la parte más profunda del programa y se hace la meditación del dolor. Se explora ya, digamos, intencionalmente una sensación de dolor físico o emocional. Y la idea aquí es poder ir desmenuzando el dolor, quitando todos los pensamientos que lo empeoran y lo convierten en sufrimiento. Explorar cómo se siente el dolor puro, cuando no está, digamos, rodeado de pensamientos que empeoran las cosas. Cómo se experimenta el dolor sin añadir el sufrimiento. La enseñanza es que podemos y tenemos la capacidad y la valentía de afrontar aquello que nos duele de forma, digamos, compasiva, amable con nosotros mismos. De tarea se trabaja en la exploración de los contenidos mentales con metáforas, por ejemplo, con la de las hojas en el río, o incluso una que a mis pacientes les ha gustado mucho, es la de los globos. Se imaginan los pensamientos como si fueran globos que están sosteniendo y se están aferrando a esos globos, a esos pensamientos, y de repente abren la mano y va flotando el globo y se va alejando hacia el horizonte, se va haciendo chiquito y desaparece, ¿no? El globo y se queda el cielo azul sereno. Entonces empiezan a soltar sus pensamientos, a soltar sus globos y a observar cómo se van, ¿no? En especial cuando hay pensamientos que tenemos muy arraigados, ¿no? Y nos estamos aferrando a esos pensamientos. También se trabaja en la meditación del dolor, que es en esa exploración del dolor sin convertirlo en sufrimiento. Después se trabaja ya más bien en empezar a preparar a los participantes para después del programa. Aquí se enseña a los participantes la manera en que la conciencia les puede guiar para tomar en su vida diaria decisiones más saludables. En una primera instancia, se enlistan las actividades cotidianas que les ayuden a levantar su energía, a mejorar su estado de ánimo y aquellas que lo disminuyen. Se trata de identificar ahora las consecuencias, identificar las consecuencias de las actividades que están haciendo en su día a día, las consecuencias en su energía y en su estado de ánimo. Se trata de que se hagan conscientes de estas consecuencias y que puedan distinguir qué es saludable y qué no es saludable, ¿no? A veces, si trabajamos en piloto automático en nuestro día a día, podemos estar repitiendo patrones de conducta que no son saludables. Y si nos hacemos conscientes, podemos empezar a darnos cuenta de cuáles son los patrones de conducta, actividades, hábitos que son más saludables para nosotros. Entonces, empezar a distinguir, dándonos cuenta de cómo nos hace sentir una actividad, cómo nos hace sentir otra actividad. Y empezar a hacer un plan, una estrategia, a diseñar nuestra estrategia para empezar a incrementar las pequeñas acciones y los pequeños pasos que podemos dar para generar una vida pues más saludable, ¿no? Diseñar estrategias de forma gradual para ir levantando la energía y el estado de ánimo a largo plazo, ¿no? Podemos hacer grandes cambios a través de pequeñas acciones. Empezar a dividir las metas en pequeños objetivos
en nuestra estrategia o en nuestro plan. Se trabaja también en la prevención de recaídas. Como veíamos, las recaídas son muy comunes, ¿no? En la depresión. Entonces se trata de identificar cuáles son estos focos rojos o estas señales de alerta que nos avisan que va a haber una recaída, ¿no? Identificar cuáles son estos pensamientos recurrentes, estas experiencias que empiezan a generar esta depresión o esta recaída en la depresión y diseñar un plan para estar preparados cuando vayan a empezar a surgir estos focos de alerta, ¿no? Estas señales de recaídas. Tenemos un plan donde empezamos a agregar ejercicios del programa, los ejercicios que hemos mencionado, y la toma consciente de decisiones, no en piloto automático, sino la toma consciente de decisiones para afrontar las señales de posibles recaídas. Es decir, ya tenemos nuestra caja de herramientas y empezamos a diseñar un plan con nuestras herramientas para afrontar las posibles recaídas que puedan surgir. De tarea se trabaja en la práctica autodirigida, es decir, los participantes eligen alguna práctica para realizar durante esa semana y en la prevención de recaídas, que es en elaborar este plan de prevención de recaídas con las herramientas del programa y algo importante también son las redes sociales de apoyo, con contactos de personas que puedan apoyarles ante posibles recaídas, ¿no? Entonces, cuando yo estoy empezando a sentir un foco de alerta, un foco rojo, una señal de alerta, pues hablar a estas personas que me puedan ayudar en ese momento, usar las herramientas que ya conozco, que tengo a mi disposición para prevenir esa posible recaída que se puede estar avecinando. Finalmente, en la sesión 8 se trata de utilizar lo aprendido, reflexionar qué aprendimos en este programa, cómo mantenerlo en nuestra vida diaria. Algo que a mí se me hace muy padre de esta práctica es que se les regala un objeto, ¿no? A cada participante. Puede ser una semilla o puede ser una piedra, por ejemplo. A veces son otros objetos, pero lo normal es que sea una piedra o una semilla, como un recordatorio simbólico, ¿no? Que nos pueda recordar que siempre vamos a poder conservar y recuperar cuando la perdamos esa intención de continuar practicando, ¿no? Esa semilla o esa piedra refleja la intención de seguir practicando esta conciencia plena para trabajar en nuestro bienestar, ¿no? Entonces, a veces la pongo en un lugar visible o la llevo conmigo todo el tiempo y me recuerda, ¿no? Esa intención de seguir intentándolo, de seguir intentando trabajar, ¿no? En mi bienestar, en mi salud psicológica. La idea es empezar a formar un hábito, ¿no? Con el programa, pues no vamos a consolidar el hábito, pero vamos a aprender el camino para ir formando un hábito en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Se trata de recordar que siempre podemos volver a empezar cada vez que volvamos a caer. Como decíamos, las recaídas son bastante constantes, entonces si ocurren, ¿cómo podemos volver a levantarnos y volver a empezar? ¿No? Pues la enseñanza es ver la vida bajo una nueva luz, una nueva perspectiva y recordar, ¿no? Lo aprendido durante el programa. Con esto llegamos al final de esta plática del día de hoy y agradezco mucho toda su paciencia, sus participaciones, su atención que estuvieron por ahí conmigo, que tuvieron en esta plática. También les dejo por aquí un correo si quieren recibir esta presentación o tienen alguna duda, alguna inquietud, les dejo por acá mi correo. Y también es importante, como les decía, que siempre cuestionen todo, revisen esta fuente de referencias en las que me basé para construir esta plática, esta presentación. Y bueno, no sé, Javier, si podamos dejar el espacio abierto para dudas, para preguntas, Sí, con mucho gusto sí, sí, tenemos sí. que empezar. Este, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, ay, gracias, justo iba a pedir que lo hagas así. Eh, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, puede hacerla por el chat o alzar la mano y abrir el micrófono. Son libres de eso. En breve también voy a poner un link por si alguien tiene una pregunta que le sale después. Entonces llenan el formulario y yo se lo voy a enviar al doctor Juan Manuel para que también pueda responder si tienen una pregunta ahí dando vueltas y rumiando.
aparte de lo que hemos tocado hoy Están día, sí. bromeando la pregunta. Sí, rumiando la pregunta, tal cual. Pero son libres de abrir el micrófono, hacer alguna pregunta si tienen por ahí algo. Bueno, aquí las gracias y las felicitaciones son más que, más que bienvenidas, doctor, la verdad que sí. Así no sé si No, está leyendo muchísimas el chat, gracias. pero Sí, sí. sí, lo estoy viendo. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que les envío un fuerte abrazo y me dio muchísimo gusto poder compartir con ustedes otra vez un momento. Me acordé también de las clases por ahí, con algunos de ustedes, tan agradables como siempre, también de las personas nuevas que no conocíamos, pues me da muchísimo gusto, ¿no? Por ahí ver nuevas personas que se interesen, ¿no? Por este tema. La verdad es que estoy muy feliz, ¿no? Siempre de participar en eventos como este. Sí, gracias. Doctor, acá hay una pregunta. Verónica Martínez, oh, se me va. Nos dice, ¿cómo diferenciar la depresión de un cansancio? Actualmente dejé mi entorno laboral, pero creo que este me dejó algo cansada mentalmente y tengo esa duda. Sería algo como Ah, un burnout, más o menos. ¿Cómo diferenciarlo, no? ok, perfecto. Excelente pregunta. De hecho, creo que me ayuda a enriquecer un poquito esta plática, porque pues también hay que mencionar que existen instrumentos que ayudan a medir la sintomatología de la depresión. Por ejemplo, uno de los más utilizados es el inventario de depresión de Beck, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, acudir con algún profesional de la salud mental, con algún psicólogo clínico, por ejemplo, que tenga credenciales que lo avalen y nos puede aplicar algún instrumento de medición, ¿no? Por ejemplo, el inventario de depresión de Beck y vamos a revisar si cumplimos con estos síntomas en los últimos días que correspondan, ¿no? Por ejemplo, a un episodio de depresión o si realmente puede ser otra cosa, como decía Javier, tal vez burnout o un simple cansancio, por ejemplo, un agotamiento, fatiga. Entonces, yo siempre les digo, no se vayan a autodiagnosticar, más bien hay que ir con un profesional que utilice herramientas como esta para poder hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Un diagnóstico preciso. Así como con la medicina, no es bueno que nos autodiagnostiquemos, pues tampoco con la psicología, ¿no? Sí, tal cual. Con alguien cualificado, dice herramientas válidas y confiables, ¿no? Sí. Aquí Tomás Navarro pregunta, por ejemplo, ¿dónde uno puede ver este mismo programa con los pasos que ha presentado, pero en inglés? Ah, ok, perfecto. De hecho, este programa en primera instancia se hizo en inglés, precisamente. Aquí les puedo poner la presentación, si quieren, para que vean las referencias en las que me basé. Cito tanto fuentes en español del programa como las fuentes originales en inglés. Entonces pueden ustedes ver, por ejemplo, el programa, digamos, original en inglés. Pueden comprar algún manual relacionado. Normalmente, si hay que comprar los materiales, no hay tanto material, digamos, de tanta calidad de forma gratuita, pero sí van a poder encontrar varias publicaciones, varios artículos en revista que hagan referencia al material, ¿no? Entonces, yo les sugiero que investiguen en fuentes confiables, por ejemplo, incluso pueden buscar en Google Académico, en Google Scholar y revisar publicaciones de investigación relacionadas con este programa. Ahora, si quieren algún manual, alguna certificación, pues ya implicaría también hacer la inversión, que valdría también mucho la pena, ¿no? Entonces, si quieren, por acá les puedo adjuntar la presentación en PDF para que vean la lista de referencias y puedan intentar recuperar algún material, ¿no? Ya publicado. Hay muchas en inglés, de hecho, por acá. Déjenme, se las pongo por acá en PDF. No sé si mientras pongo por acá la presentación, nos quieras leer alguna otra pregunta, Javier, con gusto la contestamos. Justo estaba leyendo, hay agradecimientos. Eh, Le están pidiendo también si puede poner su correo otra vez Ah, para que claro. lo puedan.
Aprovechando que cuelga el PDF, puede Buenos poner días. también el correo ahí. Eh, por ahí veo un par de micros abiertos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Está Laura García y Santa. Sí, nada más el correo, por favor. Ahí está. Justo lo acaba de poner el doctor. No sé por qué se pegó como imagen, Sí. se me hizo raro, pero a ver si puedo agarrarle mejor a la tecnología y pegarlo como texto. Ahí está. Ahí está. Se pegó como dos. Ah, se Está pegó como arribita, los arribita de dos. la imagen justo. Ah, sí, ah, qué raro, ¿no? Pero bueno, de todas formas ya está después como texto nada más, por si lo quieren copiar. Sí, sí, sí. Gracias. Muchas gracias. No, con gusto. También la presentación en PDF me parece que ya cargó, ¿verdad? En el chat. Sí, déjame comprobarlo. Sí, sí, ya cargó. Perfecto. Bueno, hay agradecimientos, hay un montón por la enseñanza, gracias por la enseñanza. eh, te mandan abrazos. No, no, Felicitaciones van de también. vuelta. Y con mucho cariño, van de vuelta los abrazos. Sí. Yo tenía una pregunta ya para ir cerrando en todo caso, ¿no? Este programa de 8 sesiones puede alargarse un poco más e incluir, digamos, el manejo de situaciones estresantes, porque esto está enfocado, digamos que al tema de la depresión, pero hay mucho paralelismo, por ejemplo, con el comentario que hicieron hace un momento, ¿no? Como si uno estuviera quemado con burnout. Entonces, este programa se puede aplicar o tiene una pequeña variante o se extiende un poco más también para el manejo de situaciones muy, muy estresantes o personas que ya están en el borde, digamos, de estar en burnout. Sí, claro, de hecho es una muy buena pregunta por acá, Javier. Este programa incluso frecuentemente se utiliza como un complemento en un proceso terapéutico. Entonces puede tener una extensión con más herramientas, con más prácticas, que incluso atiendan tal vez cuadros más complejos, ¿no? No nada más de la sintomatología depresiva, sino también en muchas circunstancias se combina con ansiedad, ¿no? O con depresión. Entonces sí, se puede extender, claro bajo supervisión de un Sí, profesional ok, en un proceso terapéutico que incluyan otras herramientas, ¿no? Porque a veces, pues, los cuadros son más complejos, no es nada más una parte depresiva, ¿no? Si viene también normalmente en un proceso también de ansiedad y de fatiga, ¿no? En este mismo cuadro. Entonces, claro, es conveniente adaptarlo también a las necesidades particulares y lo cual puede implicar una extensión y un complemento del programa. sí, gracias. Um, Beatriz Blancas abrió un ratito el... Te ganaron Amparito, ¿eh? Pregunto. No sé si quería hacer una pregunta o pasamos a Amparo y de ahí la pregunta del chat, porque entonces ese fue el orden. Pues primeramente, gracias, doctor, porque siempre es un verdadero placer escucharlo. Siempre aprendemos muchísimo de usted de la forma más sencilla posible. La pregunta que tengo es, ¿estas sesiones son semanales? Sí, antes que nada también encantado de estar aquí con ustedes, Amparo, y muchísimo gusto de ver caritas conocidas como la tuya por acá nuevamente. Y sí, estas sesiones son semanales. Normalmente se tiene la sesión y se deja tarea durante 7 días, ¿no? Y se vuelve a ver al grupo de participantes una semana después. Lo más común de todos los programas, no solamente de esta terapia cognitiva, sino también, por ejemplo, del MBSR, programa de mindfulness para reducción de estrés, u otros programas similares, es que sean 8 semanas, es decir, 8 sesiones semanales con tarea para cada una de las semanas. Pero como dice Javier, hay algunas variaciones, ¿no? Hay programas tal vez que se extienden un poquito más, pero sí lo normal es que sean 8 sesiones semanales
con su respectivo trabajo en casa. Muchas gracias, un placer. No, de qué, igual con mucho gusto. No sé si, creo Aquí, que en el sí, en chat, el ¿no? chat, Cecilia EZ comentó que lleva practicando mindfulness desde que tuvo la oportunidad de formarse contigo y marca para ella una nueva forma de llevar su experiencia, ¿no? Dice que no se ha hecho exámenes neuronales, pero la estabilidad emocional y el modo de abordar el día a día es diferente, ¿no? Tiene evidencias favorables, igual que aquellos que ella ha podido facilitar los procesos. Entonces, también hay una evidencia de cómo está funcionando. María Isabel tiene también una pregunta. Ay, bueno, pues igual un placer escucharlo, pues felicitarlo porque siempre mi admiración es así increíble y bueno, el conocer pues otra nueva función del mindfulness es fantástico. Mi pregunta es, bueno, yo ahora desde que empecé a meditar, a hacerlo de una manera diferente, he cambiado mi conducta y la de mis pacientes. Ustedes saben que yo soy pediatra. Entonces, yo lo que me he fijado ahora es que mi gestión emocional, incluyendo cuando veo a mis pacientes, ellos están más relajados, están más tranquilos, porque ahí yo me estoy conectando, en este caso, con los niños. Para mí ha sido una experiencia maravillosa, ha mejorado mucho la calidad de aceptación de quien yo estoy explorando. Entonces, no solamente la práctica nos ayuda, pues, a, a estar en paz con nosotros mismos, sino que también irradiamos esa parte hacia los demás y sobre todo yo que trabajo con niños que algunos son muy bebés que no se pueden expresar, me ha facilitado el acercamiento y el acoplamiento con ellos de una forma más ecuánime y mucho más relajada. Ahora la pregunta es ahora, nosotros lo hacemos, pero también los papás lo pueden hacer y si nosotros incentivamos la creatividad desde que el niño es pequeñito, pues vamos a tener pues como que una sensación más amable y de más cordialidad, tanto con nosotros mismos como las demás personas. ¿Usted qué sugiere para los papás de mis pacientes que algunos están aquí en las charlas? Para que ellos emprendan esta nueva filosofía de vida, este nuevo andar en este camino. Gracias y mis felicitaciones. Claro, no, al contrario, muchísimas gracias, María Isabel y Ceci también por el chat. Me da muchísimo gusto tenerlas también nuevamente por acá conmigo. Y totalmente de acuerdo contigo, María Isabel, y con Ceci, en el sentido de que nos vamos dando cuenta de los beneficios que nos trae a nosotros, y no solo nosotros, ¿no? Sino a la relación que vamos teniendo con las personas que nos rodean. De hecho, yo quiero compartirles que yo empecé, bueno, yo hice el doctorado precisamente en mindfulness por los beneficios que yo iba experimentando a lo largo de mi práctica meditativa, que fue mucho antes del doctorado, ¿no? Entonces fue algo que dije, bueno, es que me funcionó tan bien que me gustaría estudiarlo, ¿no? Y lo estudié y dije, bueno, es algo que me funcionó tan bien que me gustaría compartirlo, ¿no? Entonces creo que es algo que nos pasa, ¿no? Así como decía María Isabel, pues es algo que empezamos a compartir y a querer que los otros también empiecen a disfrutar, ¿no? Y a gozar. Y respondiendo a la pregunta, claro, claro que es sumamente recomendable que también los padres puedan empezar a practicar y a conocer más acerca del mindfulness. De hecho, por ejemplo, en mindfulness en la educación, los programas que más éxito han tenido es no solamente aquellos programas que introducen mindfulness dentro del aula para, por ejemplo, maestros y estudiantes, sino aquellos programas más integrales que empiezan a difundir prácticas y herramientas basadas en mindfulness, no solo para alumnos y maestros, sino también para padres, para personal administrativo del colegio, por ejemplo, y empiezan a generar estas comunidades más conscientes y compasivas. Entonces, claro, mientras más personas estén involucradas, pues las relaciones van a ser más conscientes y más compasivas, ¿no? Lo ideal es que no solamente, en este caso, por ejemplo, doctora y paciente trabajen con la atención plena, sino también incluso sus padres, y voy más allá, ¿no? Sus profesores,
sus otros familiares, amigos, etcétera, ¿no? Es como la meditación metabábana, se va expandiendo por ahí a otras personas poco a poco. Lo que yo recomiendo es que empiecen tal vez, no de forma obligada, recuerden que yo siempre les digo, no vayan a obligar a nadie porque lo único que vamos a hacer es que se vuelvan más renuentes, ¿no? Que se vayan más bien ay, no, ahí viene otra vez a decirme que venga a meditar, ¿no? Simplemente que compartamos los beneficios, que compartamos los resultados de las investigaciones científicas, que sepan que es algo que trae beneficios y está comprobado que trae esos beneficios y podemos compartirles algunas prácticas que a nosotros nos hayan servido, ¿no? Por ejemplo, podemos compartirles para que empiecen a disfrutar de herramientas como atención en la respiración, como escaneo corporal. De hecho, ahorita me acabo de acordar del podcast por ahí que tengo que siempre les comparto. Por ejemplo, podemos compartirles a los padres el podcast para que puedan disfrutar de algunas meditaciones, ¿no? Como hojas en el río, atención en la respiración y ya si les interesa, que también empiecen a investigar, incluso la parte más teórica, ¿no? Pero yo empezaría con algunas prácticas simplemente relacionadas. Pueden bajar la aplicación Headspace. Si tienen Netflix, pueden ver los documentales de Headspace en Netflix. Por ejemplo, la guía Headspace para meditar, la guía Headspace para el buen dormir. La verdad es que son excelentes y tienen un fundamento científico. La aplicación gratuita, no hace falta, digamos, la de paga, la versión de paga, sino simplemente disfrutar la versión gratuita de Headspace. Entonces, hay muchas aplicaciones que igual yo recomiendo. Pueden utilizar el podcast para hacer algunas meditaciones. Y si les interesa, algún libro, ¿no? El manual clínico de mindfulness a mí me gusta mucho, pero tal vez es demasiado, digamos, denso. Si nos queremos iniciar, podemos empezar con algún video, alguna publicación y empezar a involucrarnos, ¿no? Empaparnos del tema. Pero tal vez lo primero, el primer pasito sería practicar, ¿no? Con algunos ejercicios. Si Bien. quieren, voy a Eh, intentar rescatar el enlace por ahí del, del podcast para Aquí ponérselos por acá. Tomás pregunta mientras buscas el enlace. Tomás Navarro pregunta, no me quedó muy claro cómo es el escaneo corporal. ¿Qué pasos uno debe seguir? Ah, ok, perfecto. Bueno, el escaneo corporal, digamos que básicamente se trata de empezar a explorar las sensaciones de nuestro cuerpo, como si la metáfora que a veces se usa es como si fuéramos una fotocopiadora, ¿no? Vamos parte por parte, puede ser de arriba hacia abajo, empezar a explorar cada sensación, desde la coronilla de la cabeza hasta los dedos de los pies, o al revés, o hacer varios recorridos, pero se trata de explorar y escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué sentimos, por ejemplo? ¿Qué estoy sintiendo en mi cuello, ¿no? Ahorita, ¿siento tensión o relajación? ¿Siento frío o calor? ¿No? ¿Siento el cuello seco o húmedo? ¿Qué siento en la garganta? ¿No? ¿La siento seca, húmeda? Y así con cada parte del cuerpo. Temperatura, ¿no? La tensión, la humedad, o si no hay humedad, eh, cada parte, ¿no? Incluso si hay alguna molestia, la exploramos y hacerlo con una actitud abierta, de curiosidad y aceptando tal y como es cada sensación. Así es como se va haciendo el escaneo. De hecho, en el podcast que les voy a poner por acá, es muy probable que haya un escaneo guiado. Estoy casi seguro que sí, hay por ahí. Creo que está por acá. ¿El podcast está en qué plataformas, doctor? Spotify. Está en Spotify, pero creo que está en varias plataformas. De la que sí estoy seguro es que está en Spotify. Ahí sí. De hecho, el enlace es a la plataforma de Spotify, el que les pongo por acá. Listo, creo que ya quedó en el chat. Ahí está. Lo tengo abierto en una pestaña diferente también por si
alguien me lo pide después, puedo enviarle el enlace tal cual. ¿Sí? Lo voy a tener durante el día ahí. Así que cualquier mensaje, si se les ha pasado el link, se los paso por WhatsApp a quienes me escriban o por correo o a quienes lo pidan también en el formulario si así desean. No hay ningún problema. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Aquí está Santa, dice, ¿y en Netflix qué programa sugiere? Ah, justo esos son buenísimos. Guía Headspace para meditar y guía Headspace para el buen dormir. Incluso creo que después hicieron un interactivo donde tienen ejercicios de ambos, ¿no? Y uno le va picando por ahí y van surgiendo ejercicios que vienen de ambas guías, ¿no? Entonces, en Netflix esos tres son los que sugiero. Hace mucho no lo reviso, pero espero que todavía estén ahí. Seguro que sí. Y son excelentes, porque no solamente, digamos, que tienen las prácticas, sino que, por ejemplo, incluso en la guía Headspace para el buen dormir, citan unas investigaciones sobre la neurociencia del sueño muy importantes y muy trascendentes en el mundo de la investigación. Entonces sí está bien fundamentado y está muy bien hecho ese material. Ah, que aún están. Exacto. Perfecto, y lo pueden guardar, ¿no? Para que no se les vaya. Así Perfecto. es. Aún está. Guía Headspace. Sí, guía Headspace. Headspace es, digamos, como espacio mental o espacio en la cabeza. Se escribe así por si lo quieren buscar. Parece que es Headspace. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Te preguntan si sugieres la plataforma Mindful Science. Sí me gusta Mindful Science. La pueden usar. Yo siento que es mucho, porque cada vez hay más y hay algunas que incluso no conozco. Esa en la particular sí me gusta, pero es mucho de que cada quien vaya viendo cuál le acomoda más, ¿no? Tal vez haya alguien que le guste más Mindful Science que mi podcast, pero tal vez haya alguien que le guste más el podcast que Headspace, ¿no? Y ya va variando un poquito de cada quien. Incluso, por ejemplo, a mí a veces me gusta más una aplicación que otra, ¿no? Depende también de los momentos, pero lo importante es que siempre tengamos lo que les recuerdo, ¿no? Ese pensamiento crítico, ¿no? De poder distinguir si alguien nos dice, ay, vuélvete experto en 5 minutos y oigo una meditación que tal vez es así como de, es para que te vuelvas rico en 2 minutos y le ganes a todos. Bueno, pues eso ya no es un mindfulness y mucho menos mindfulness compasivo, ¿no? Entonces, poder tener ese criterio creo que nos va a ayudar mucho para seleccionar materiales adecuados. Pero sí me gusta Mindful Science. Plataformas hay un montón. Un montón. Cada día, El tema es cada día hay, usarlas. hay más. Sí, Sí. El tema es usarlas y que se acomoden a nosotros. Ah, exacto. bien, yo quiero cerrar entonces la sesión de hoy día por la mañana con un gran agradecimiento al doctor Juan Manuel. En verdad, muchísimas gracias. No sabes cuánto aprecio el hecho de que hayas donado tu tiempo para el evento. La verdad que sí. Si alguien, reitero lo del link, si alguien tiene alguna pregunta que esté por ahí dando vueltas o recién la reformulen mientras estén almorzando, pues escríbanlo y yo se lo mando al doctor apenas lo reciba. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema con eso. Am, Tema un poquito aparte, el evento continúa luego del almuerzo. Arrancamos a las 3 p.m. hora Perú-Colombia, 2 p.m. si no me equivoco, es porque está una hora antes, ¿no es cierto? Sí, hora México. Eh, los espero, va a ser una bonita ponencia con la doctora Marisabel, que está justo ahí conectada. Entonces, ah, la verdad que sí, el evento está bonito.
lo más bonito de todo es que la mayoría de personas que se conectan sienten que esto les sirve. Entonces, ese es el objetivo que persigue este evento. La difusión del mindfulness y que le encuentren algo de utilidad a alguna de las ponencias. Y yo creo que hasta ahora todas son súper útiles. Y la verdad que sí. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel. La verdad, soy muy agradecido y estamos en contacto. Tienen el correo del doctor, pueden escribirle directamente y también pues, tienen el link. Si tienen alguna preguntita, lo mandan y ya yo se lo mando después. ¿Sí? Que tengan un bonito almuerzo y nos vemos después del almuerzo temprano para ustedes, inmediatamente después del almuerzo para Perú y Colombia. Sí. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo en un momento. Chao, chao. Gracias por asistir. Provecho, mucha suerte, María Isabel. Nos vemos. Muchas gracias. Perdón, tenía apagado mi micrófono. Muchas gracias, doctor. Mi admiración siempre. Gracias a todos. Nos vemos más tarde, por favor. Gracias. Chao, chao. Nos vemos más Chao, chao. tarde. Y bendiciones.